Buenas noches. Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad. El día de hoy vamos a hablar de las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Ya habíamos establecido que también existían funciones compuestas del tipo exponenciales y logarítmicas, y que para derivarlas aplicaríamos también la regla de la cadena. Bien, vamos a ver las reglas para derivar funciones exponenciales y logarítmicas. Y luego hablaremos de las propiedades de estas funciones. Vamos a darle prioridad a estas primeras 4 reglas de diferenciación en vista de que las otras solo difieren de las primeras en los factores constantes: logaritmo natural de A y logaritmo en base A de E. Bien, la derivada de E a la X es la misma E a la X. En el caso del logaritmo natural de X, su derivada es 1 sobre X. Ahora bien, esto es válido única y exclusivamente cuando en el argumento tanto de la función exponencial como de la función logarítmica tenemos exclusivamente la letra X. Cualquier expresión distinta de X se va a considerar como U de X. Es decir, cuando tengamos una función e a la u de x, su derivada va a ser e a la u de x multiplicada por la derivada de su argumento. En el caso del logaritmo natural de u de x, su derivada va a ser la derivada del argumento entre el argumento. Es decir, aplicando la regla de la cadena, tendríamos que la derivada del logaritmo natural de u de x es 1 sobre u de x por la derivada de u. Y al multiplicarlos, esto se convierte en u' de x entre u de x. Si tenemos a elevado a la x, su derivada va a ser a la x multiplicada por logaritmo natural de a, siempre y cuando a sea mayor que 0. En el caso del logaritmo en base a de x, su derivada es 1 sobre x por logaritmo en base a de e. Cuando tenemos a elevada a la u de x, entonces su derivada va a ser a la u de x multiplicado por el argumento y multiplicada por logaritmo natural de a. En el caso del logaritmo en base a de u de x, su derivada es la derivada del argumento entre el argumento multiplicada por logaritmo en base a de e. Luego tenemos las propiedades de los logaritmos, que estas ustedes ya las conocen, las propiedades de los exponentes y las propiedades de los logaritmos. Y estas de alguna forma tienen cosas similares. En el caso de las propiedades de los exponentes, cuando tenemos un producto de exponentes de igual base, se copia la base y se suman los exponentes. En el caso del cociente, se copia la base y se restan los exponentes. Cuando tenemos un exponente elevado a otro exponente, copiamos la base y multiplicamos los exponentes. Cualquier expresión elevada a un exponente 0 es igual a 1. En el caso de e elevado a la 1 es e, y e elevada a la logaritmo natural de x va a ser igual a x. En el caso de las funciones logarítmicas, cuando tenemos el logaritmo natural de un producto de funciones, este se puede expresar como la suma de los logaritmos de esas funciones. En el caso del logaritmo natural de un cociente de funciones, eso lo podemos expresar como el logaritmo natural de la función del numerador menos el logaritmo natural de la función del denominador. En el caso de logaritmo natural
de x elevado a un exponente, podemos pasar el exponente a multiplicar al logaritmo natural de x. El logaritmo natural de 1 es 0, el logaritmo natural de e es 1, y el logaritmo natural de e a la x va a ser igual a x. Siempre por regla general, cuando derivamos funciones exponenciales logarítmicas, lo primero que haremos es simplificar la expresión aplicando propiedades de los logaritmos siempre que esto sea posible. Bien, en este caso lo primero que haremos es expresar esa raíz como un exponente. Tenemos 3x menos 1 sobre 2x más 5 elevado a la media. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar las propiedades. Entonces, hay una propiedad de los logaritmos que nos permite pasar a los exponentes a multiplicar. Luego, otra propiedad de los logaritmos nos permite expresar el logaritmo natural de un cociente como una resta de logaritmos restándole el logaritmo natural del numerador y el logaritmo natural del denominador. Hay que tomar en consideración que esta constante un medio multiplicaría a toda la expresión. Tendríamos logaritmo natural de 3x menos 1 menos logaritmo natural de 2x más 5. Una vez que hemos agotado el uso de las propiedades, entonces procedemos a derivar. Entonces vemos que el argumento de los logaritmos son diferentes de x, entonces los consideraríamos como u de x. Y la regla establece que para obtener la derivada voy a derivar el argumento y lo voy a dividir entre el argumento. Nuevamente copiamos la constante en medio y la multiplicamos por la derivada del logaritmo natural de 3x menos 1, la derivada del argumento es 3, y el argumento es 3x menos 1. Luego, esto lo restamos, la derivada de logaritmo natural de 2x más 5. La derivada del argumento es 2, y el argumento es 2x más 5.
Bien, eh, tal como ya lo hemos mencionado anteriormente, cuando se deriva una función, tomando en consideración todas las reglas que nosotros hemos visto, lo primero que hacemos es identificar qué tipo de función se nos presenta para derivar. Y una vez que hemos identificado el tipo de función, vamos a aplicar la regla que corresponde. En este caso nosotros tenemos un cociente de funciones, puesto que tenemos una expresión en el numerador y tenemos otra expresión en el denominador. Aunque tanto en el numerador como en el denominador tenemos funciones exponenciales, esto es básicamente un cociente. Claro, la regla del cociente implica que en diferentes instancias vamos a tener que multiplicar, vamos a tener que derivar, perdón, tanto el numerador como el denominador. Y en esos casos, en cuando nos toque derivar las funciones exponenciales, aplicaremos la regla para derivar funciones exponenciales. Pero inicialmente aplicamos la regla del cociente, puesto que este es un cociente de funciones. Lo que establece la regla del cociente. Que primero vamos a copiar la función del denominador y esta la multiplicaremos por la derivada de la función del numerador. La derivada de e a la x es e a la x. Y a esto le vamos a restar la derivada de e a la menos x. ¿Está bien? Menos x es distinto de x. Es decir, que menos x se consideraría como u de x. Es decir, que nosotros tenemos una expresión del tipo e a la u de x, donde menos x es u de x. Entonces, la regla de diferenciación establece que la derivada va a ser igual a e a la u de x multiplicada por la derivada de u, es decir, por la derivada de menos x, que en este caso es menos 1. Entonces, realizando el producto, realizando la multiplicación, esto sería menos e a la menos x. Continuando con la regla del cociente, a esto vamos a restarle la derivada del denominador, la derivada de e a la x es e a la x. Esto le vamos a sumar la derivada de e a la menos x, que ya determinamos que era menos e a la menos x. Y está multiplicada por la función del numerador. Y todo esto dividido entre la función del denominador elevada al cuadrado.
Bien, ahora solo vamos a multiplicar esta expresión, es el signo por la expresión, igual aquí. E a la x más e a la menos x, e a la x menos, por menos da más, luego tendríamos más por menos da menos, una vez que hemos aplicado correctamente la regla de diferenciación, vamos a proceder a reducir o a simplificar. En este caso no tenemos factores en común, aunque tienen alguna similaridad. Aquí estas dos expresiones son iguales y están sumando, y estas dos expresiones después del signo negativo también son iguales, pero están restando. Entonces implicaría que para poder reducir tendríamos que realizar el producto de estas expresiones. Pero consideremos lo que acabamos de decir, y es el hecho de que tenemos esta expresión dos veces y esta otra expresión dos veces. Es decir, que tenemos a e a la x más e a la menos x al cuadrado, es decir, dos veces. Y tenemos e a la x menos e a la menos x también dos veces. Y la razón de expresarlo como un producto notable es porque tenemos una fórmula para el desarrollo de ese producto notable que básicamente es el equivalente a realizar el producto de estos dos factores y de esos dos factores. Pero la ventaja es que como el producto notable es una fórmula, entonces eso de alguna forma nos simplificaría el trabajo. Entonces comenzamos con el primero elevado al cuadrado, e a la x elevado al cuadrado es e a menos x. Luego, desarrollando el producto notable, más dos veces el primero por el segundo. Como tienen igual base, copiamos la base y sumaríamos los exponentes. Entonces tendríamos x más negativo x, y eso es 0x. Esto vamos a sumarle el cuadrado del segundo. E a la menos x al cuadrado es e a la menos 2x. Luego a esto vamos a restarle. Voy a abrir un paréntesis porque el desarrollo del producto notable se va a ver afectado por este signo negativo. Como aquí tengo e a la x menos e a la menos x, la fórmula para desarrollar el producto notable es el primero al cuadrado, e a la 2x, menos dos veces el primero, que es e a la x,
por el segundo e a la menos x, copio la base, sumo los exponentes, esto me da 0, más el segundo elevado al cuadrado, e a la menos x al cuadrado, e a la menos 2x. Y ahora se lo vamos a multiplicar el signo negativo por todo lo que está dentro de este paréntesis. Veíamos menos e a la 2x más 2 e a la 0 menos e a la menos 2x. Reducimos términos semejantes, e a la 2x con menos e a la 2x, e a la menos 2x con menos e a la menos 2x. Nos quedaría únicamente, sabemos que cualquier cosa elevada a la 0 es 1, tendríamos 2 más 2, que es 4. Sobre e a la x más e a la menos x al cuadrado. Bien, este siguiente ejemplo es una función logarítmica. Claro, en el argumento de esa función logarítmica tenemos un cociente de funciones exponenciales. Entonces, lo primero que haremos será aplicar las propiedades de los logaritmos. Tendríamos una resta de logaritmos del logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Nos encontramos que tenemos que derivar logaritmos naturales del tipo logaritmo natural de u de x. Bien, como la regla para derivar logaritmo natural de u de x establece que vamos a tener la derivada del argumento dividida entre el argumento, entonces tendríamos que determinar la derivada del argumento. Bueno, el argumento es e a la 4x
más 1, de acuerdo con la regla de diferenciación para expresiones del tipo e a la u de x, tendríamos que su derivada es e a la u de x multiplicada por la derivada del argumento, que en este caso es 4, y la derivada de la constante 1, que es 0. Derivada 4e a la 4x. Bien. Entonces tendríamos que la derivada de logaritmo natural de e a la 4x más 1 va a ser 4e a la 4x sobre e a la 4x más 1. Luego a esto vamos a restarle la derivada de logaritmo natural de e a la 4x menos 1. 4e a la 4x sobre e a la 4x menos 1. Si quisiéramos simplificar esta expresión, podemos extraer el factor común 4e a la 4x, factor de uno sobre e a la 4x más 1 menos 1 sobre e a la 4x menos 1. Y aquí podríamos todavía realizar la resta de las fracciones algebraicas. Entonces, para restar las fracciones algebraicas, determinamos un máximo común divisor, que sería el producto de estos dos. Ahora, si ustedes ven, tenemos e a la 4x más 1 por e a la 4x menos 1. Esa es una diferencia de cuadrados. Es decir, que yo podría expresarlo como el cuadrado del primero, e a la 4x elevado al cuadrado es e a la 8x y el cuadrado de 1 es 1. Entonces, si divido esto entre esto, me daría como resultado este, ¿no? E a la 4x menos 1 por 1, e a la 4x menos 1. Luego, si divido esto entre esto, me daría e a la 4x más 1 por menos 1 menos e a la 4x menos 1. Reducimos términos semejantes. Me quedaría menos 2 en el numerador multiplicado por 4e a la 4x
Esto me daría menos 4, menos 8, perdón, a la 4x sobre a la 8x menos 1. Bien, vamos a resolver un ejercicio, pero vamos a resolver otro ejercicio para que veamos cómo deberíamos de aplicar las propiedades. Es decir, lo importante es que cuando aplicamos las propiedades, estas pueden aplicarse de forma simultánea y no necesariamente paso a paso, puesto que eso hace más largo el trabajo. Si aplicamos las propiedades de forma simultánea, eso nos ahorraría bastante trabajo. Bueno, vamos a expresar esa raíz cuadrada como un exponente. Para luego aplicar las propiedades de los logaritmos. Fíjense que aquí tenemos un cociente de funciones y podemos observar que en el numerador tendríamos un producto de funciones. Nosotros podríamos aplicar las propiedades de una sola vez y hacer la suma de logaritmos del numerador menos el logaritmo del denominador, pero lo vamos a hacer paso a paso. Tendríamos primero el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Luego vamos a expresar este logaritmo de productos de un producto como una suma de logaritmos.
Luego podríamos aplicar esa propiedad de los logaritmos que nos permite pasar los exponentes a multiplicar. Bien, dice que este procedimiento realmente no hubiese sido necesario. Las propiedades de los logaritmos nos dicen que estas deben de aplicarse una a la vez. Simple y sencillamente podríamos haber pasado de esto a esto, y eso es porque las propiedades de los logaritmos nos lo permiten. Una vez que hemos aplicado y que hemos agotado el uso de las propiedades de los logaritmos, pues procedemos a derivar. 4 es una constante que multiplica la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 entre x. Luego, la constante 1/2 la multiplicamos por la derivada de logaritmo natural de 2 al cubo menos 1. Aplicando la regla de diferenciación para este tipo de expresiones, tendríamos a la derivada del argumento 6x cuadrado sobre el argumento 2x al cubo menos 1. Luego esto le vamos a restar la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 3, nuevamente la derivada del argumento 2x y el argumento x cuadrado más 3. Podríamos multiplicar la constante 4 por 1 sobre x. Esto nos daría como resultado 4 sobre x. Luego podríamos simplificar 6 entre 2. Y nos quedaría 3x cuadrado sobre 2x al cubo menos 1. Menos 2x sobre x cuadrado más 3.